Vamos a revisar el tema de la métrica sigma. ¿Y por qué se llama 6 sigma? Sigma porque es la letra griega con la que se trabaja, no se refiere a las desviaciones estándar. Y 6 porque cuando yo tengo una prueba con muy buen desempeño, la idea es que ese requisito de calidad, ese límite de error máximo que le tracé a mi prueba, esté por lo menos a 6 desviaciones estándar de mi media. Eso es una prueba con muy buen desempeño cuando tengo una prueba que es 6 sigma. Ahora, 6 sigma siempre tiene que ser trabajado con algo que se llama defectos por millón. Esto surgió en la industria hace muchos años y se viene aplicando en laboratorios desde tiempo atrás. ¿Por qué calcular esos defectos por millón? Vamos a ver durante esta clase que podemos calcular el sigma y de ahí mirar los defectos por millón o calcular los defectos por millón y de allí irnos a la métrica sigma. Entonces, a mí me encanta la métrica sigma, soy una enamorada de este tema y les dejé un libro completo de sugerencia para que lean. Y lo amo es porque nos permite estandarizar todo el laboratorio. Muchas veces en la fase preanalítica miden indicadores porcentuales. Normalmente en los laboratorios en general se miden indicadores porcentuales. Este proceso tiene una meta del 90%, el otro proceso tiene una meta del 95%, el otro del 99%. Todos tenemos metas distintas, pero cuando todos trabajamos por ser 6 sigma, todos tenemos la misma meta, ¿sí? Todos empezamos a unificar. Cuando yo trabajo en porcentaje, todo lo llevo a 100. Esto simplemente es llevarlo a millón. Entonces, permite también dejar de utilizar el promedio como una métrica para evaluar los resultados. Es decir, estos son buenos y estos son malos. Y en cambio, la métrica sigma me permite siempre trabajar sobre eso que me falta por cumplir. Porque cuando trabajamos en indicadores porcentuales y estamos por encima del 90%, por allá en el 98%, ya nos creemos que está muy bien y no buscamos avanzar más. La métrica sigma sí nos lleva a fijarnos en lo que nos falta y trabajar por eso que nos falta para irlo mejorando cada vez más. Entonces, si yo soy 6 sigma, es porque no tengo más de 3.4 defectos por cada millón de oportunidades que tengo de esa medición, por cada millón de oportunidades de muestras que llegan en buen estado, por cada millón de muestras que leo o entrego resultados oportunamente, ¿cierto? Y ustedes dirán, pero es que yo no hago 1.000.000 de lecturas en un mes. Entonces, este indicador lo mediré cada año. No, ya les voy a mostrar cómo bajar esos defectos por millón a la realidad del proceso de cada laboratorio. Si yo soy en una prueba, logro demostrar que yo tengo una métrica sigma de 5, eso significa que en promedio tengo 233 defectos por cada millón y eso se considera excelente. 233 defectos. 4 sigma, 6.210 defectos y es calidad buena. 3 sigma, 66.800 defectos y es calidad aceptable. 2 sigma ya es calidad inaceptable y hay que tomar acción inmediata, ¿cierto? Yo no quisiera que me evaluaran una prueba en un laboratorio clínico que tenga esa prueba en 3 sigma, porque tiene 66.800 defectos por millón, ¿cierto? O que mi materia prima para elaborar mi producto me lo hagan en un laboratorio con 3 sigma, ¿sí? Entonces, por eso sigma es tan retador, porque es siempre buscando la mejora, llegar a no tener más de 3 defectos por cada millón. Eso es demasiado retador, pero realmente disminuye mucho los costos en la medida que uno va mostrando mejora en sus procesos. Para yo poder llegar a la métrica sigma, yo necesito ya haber hecho todo este recorrido. Yo necesito conocer mi prueba, haber hecho verificación de métodos, conocer mi analizador y sus metódicas, haber definido, estar corriendo mi prueba durante un tiempo para conocer cuál es su desempeño en términos de media, de desviación, de coeficiente de variación,
tener todo eso en un gráfico, haber definido unos requisitos de calidad para que mi prueba no se me salga de control, conocer cuál es el error sistemático, el error aleatorio, mi imprecisión, mi veracidad, todo eso que hemos venido estudiando en esta unidad de control de calidad. Entonces, una vez que yo ya he dado esos primeros pasos en conocer el desempeño de mi prueba, ya puedo llegar a la métrica sigma. Normalmente uno no puede llegar de entrada, tiene que haber recorrido primero esos pasos. Y en la otra clase veíamos esto, ¿cierto? Que tengo que ponerle estos límites a mi prueba y que yo abro de una prueba 6 sigma cuando ese límite está a 6 desviaciones estándar o más de mi media. Puedo tener errores aleatorios o sistemáticos, en este caso son sistemáticos y en este aleatorios, y por eso es que tengo que poner esa barrera. La idea es que ese límite de error máximo que le voy a poner a mi prueba, no lo puedo poner tampoco el más grande para que me dé un cálculo sigma bien bonito. No, eso no se pone al ojo por ciento. Eso se pone, hay muchos que ya están en la literatura, en los laboratorios de industria, pues la persona o la empresa nos dice máximo le podemos permitir esta variación, porque si no, esa materia prima no sirve o el producto final no salió con las características que se requiere. Entonces, eso no es al azar, eso es lo que la prueba requiere, eso es lo que el producto final requiere. Y en la parte clínica hay estudios clínicos que nos dicen máximo hasta acá. Y en muchas industrias, pues hay estudios que nos dicen máximo tanto mineral en el agua o en la leche o en lo que estemos produciendo o evaluando. Entonces, de ese tipo de estudios es de donde nos pegamos para tomar ese requisito de calidad y ponerle en cintura a nuestras pruebas. Si yo tomo un requisito de calidad y mi prueba escasamente cabe ahí, la idea no es ampliar ese límite, sino ir disminuyendo mi variación para que con el tiempo eso que antes estaba a 3 desviaciones estándar, ahora esté a 6, porque mi prueba es impecable y logro que no varíe mucho. Así se puede ver el gráfico de una prueba con un requisito de calidad estrecho, bien sea porque la prueba es muy dispersa o porque yo le puse un requisito que se ahorca. Miren donde se ve el requisito de calidad. Yo sobre un gráfico de dispersión pongo mis datos que mido todos los días o cada semana o 5 veces al día según lo que mi laboratorio requiera. Voy poniendo todas esas lecturas y este fue lo máximo que yo le puedo permitir variar y la prueba no es capaz de lograrlo. O porque esto es muy exigente o porque mi prueba está muy inestable. Esto es un gráfico de una prueba que puede tener una métrica por lo menos por encima de 3 sigma. ¿Sí? La prueba está en control, está dentro de lo esperado, pero este requisito está cercano ahí. Yo siempre pongo el ejemplo que es como cuando nos subimos de peso, yo todavía me logro poner la ropa, pero me cuesta cerrarla, ¿cierto? Ahí estoy, está bien, pero si variamos un poquito más, vamos a superar lo máximo permitido. Esto ya es una prueba con un sigma por encima de 10. Así el cálculo matemático me dé un sigma de 40, yo no digo mi prueba es 40 sigma, se expresa como una prueba 6 sigma. Pero mientras más lejos esté este requisito de calidad, no necesariamente es mejor, porque a veces este gráfico termina siendo tan pequeño que yo no logro ver las variaciones importantes que tiene la prueba. Entonces, tampoco es bueno fijarnos unos límites por allá en la estratosfera que realmente no nos están aportando para nada. Esto es un ejemplo de alguna prueba, en este caso glucosa. Yo ya sé que mi prueba está teniendo una imprecisión del 4% y un sesgo del 0.71. Yo de la literatura tomé este máximo permitido de 10% para mi prueba. Por eso es que yo tengo que haber hecho primero todo ese recorrido. Ya conozco mi prueba. Ahora, recordemos cómo se calcula el error que obtuvo el laboratorio en ese mes.
que es el sesgo más una constante por el coeficiente de variación. Resulta que este es el sesgo que obtuve, 0.71 más la constante por mi coeficiente de variación. Entonces, ¿qué me dice? Usted no supera el error máximo permitido, que es de 10. Cuando uno empieza a hacer los indicadores, este es uno de los primeros indicadores que uno va haciendo. Yo ya sé calcular el coeficiente, eso es una meta. Yo ya sé calcular el sesgo, ahí tenemos otro indicador. Yo ya sé calcular el error real que tuvo mi laboratorio. Está por debajo del máximo permitido. Hasta ahí llegan muchos laboratorios. Y esta prueba está bien, cumple, no supera este error máximo del 10%. Vamos bien. Ahora vamos a calcular la métrica sigma. Miren qué fácil es. Eso sí, tener muy en cuenta que este error máximo permitido no es el que yo obtuve, es el que le definí a la prueba. Entonces, se resta por mi sesgo y se divide por mi coeficiente de variación. Yo dije que le iba a permitir a la prueba un 10%, le resto mi sesgo y lo divido por el coeficiente de variación. ¿Y eso qué me da? Un sigma de 2.1. Entonces, una prueba que hasta hace un segundo estaba muy bien y tenía una excelente calidad, ahora pasa a un sigma de 2.1, ni siquiera la mínima calidad aceptable. Y por esto es que yo amo el sigma, porque empieza ese reto. ¿Qué voy a hacer para mejorar? Para que este sigma vaya subiendo. Mientras más alto, pues estoy mejor, menos variación y más estable es mi prueba. Esto, por ejemplo, es un gráfico que tiene el requisito de calidad muy adentro. Entonces, estas son pruebas con sigma muy bajo. Toda prueba con sigma bajo, toda prueba que esté funcionando mal va a tener bajo, ¿sí? Porque no es capaz de cumplir con esas especificaciones de coeficiente o sesgo máximo permitido. Entonces, yo voy a ver ese requisito de calidad dentro de mi gráfico de Levy-Jennings. Teniendo presente que los cálculos de sigma van de la mano con los defectos por millón y suponiendo que el laboratorio recibió 345 muestras en el mes, puede calcularse qué tantos resultados pueden haber sido afectados por el bajo desempeño de la prueba. Entonces, recuerdan que yo les decía, es que yo no monto 1.000.000 de pruebas en el mes, yo monto 345 muestras en el mes. Vamos a ver cómo bajamos eso a la realidad de sus 345 muestras en el mes. Les decía que podemos calcular el sigma, como ya lo hicimos, y ver cuántos defectos por millón sería eso. O calcular los defectos por millón y ver a qué sigma nos lleva. Entonces, el primer paso, si fuéramos a medir los defectos por millón, es buscar la tabla sigma. La tabla sigma la encuentran en Google, tabla sigma, y les sale un Excel con las casillas de toda la métrica sigma. Entonces, ya sé que mi prueba obtuvo un error de 7%, 7.9, que no supera el máximo permitido, pero obtuvo un sigma de 2.1. Yo voy a esa tabla sigma, busco ese sigma de 2.1 y ¿qué me dice? 274,000 defectos por millón. Eso es demasiado alto, ¿cierto? Por eso me dice, usted está en calidad inaceptable, aunque hace un ratico era una prueba supremamente bella. De ahí la importancia de ir avanzando en los indicadores. Entonces, resulta que yo tengo 274,000 defectos por millón. Bueno, este es otro ejemplo. Cantidad de pacientes al mes, 345. Pienso que aquí tuvimos un error, necesitamos corregirlo, pero entonces, ¿cómo vamos a bajar eso a la realidad de nuestro laboratorio? Yo no monto 1.000.000 de pruebas, sino que monto 345 con una simple regla de 3. Si en 1.000.000 de pruebas yo tendría 274,000 defectos, recuerden que no son estos, sino los 274,000 que vimos en la tabla,
En las 345 que yo monto en el mes, ¿cuántas se pudieron haber afectado? 95 pacientes si es una muestra de glucosa como es acá. Si es una materia prima y yo monto esta cantidad de pruebas en el mes, pues 95 de esos resultados no fueron muy confiables, ¿cierto? Entonces, la calidad de nuestro laboratorio se está viendo comprometida si no vamos más allá de un error máximo permitido. Por eso amo la métrica sigma. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Los invito a parar, suspender el video y con esta información que tenemos acá de una prueba de creatinina, pues calcular el error total, la métrica sigma y los defectos por millón. Una vez que hagan eso, reinician el video para ver cómo nos fue con ese ensayo. Tendrían un error total de 4.85. Tendrían con esa fórmula una métrica sigma de 6.3. Entonces, miren que este error está por debajo de lo esperado y el sigma está en 6. Cuando yo en la tabla sigma busco ese 6, encuentro que no tengo más de 3 defectos por millón. Entonces, eso sí es una prueba de muy buena calidad. Esta es la forma en la que se grafica el desempeño de las métricas sigma. Lo pueden hacer en un Excel, hay muchas plataformas que lo traen. La página del doctor James Westgard, que también se las dejo dentro de las sugerencias con el libro del doctor Westgard, nos tiene una calculadora sigma, entonces eso no hay ni que aprendérselo, ya está en las redes. En este eje graficamos la imprecisión frente al sesgo y simplemente pues encontramos la coordenada. Así es la forma, aquí está como la guía para que ustedes puedan montarlo en un Excel. Simplemente eligen el gráfico de dispersión que les pone la métrica sigma y lo pueden hacer muy sencillamente en sus laboratorios si no tienen acceso a una plataforma. Hay algo y es que para la métrica sigma, entonces uno debe tomar el requisito de calidad que tiene la prueba. Si esta prueba yo le pongo un requisito de calidad del 6%, entonces en el eje del sesgo, en el eje Y debo poner ese 6% y en el X la mitad, el 3%. Y allí busco la coordenada, coeficiente que obtuve 2,2 y sesgo 1,2, o sea que más o menos me daría por acá, o sea, me daría un sigma de 2 al parecer. Resulta que eso me lleva a que si yo voy a hacer estos procesos de forma muy artesanal en un Excel, pues yo tenga que tener una tabla para las pruebas que les puse un requisito de 6, otra para la que le puse un requisito de 10, para la que tiene un máximo permitido de 120, pues tengo que hacer otra, ¿cierto? Entonces eso desgasta mucho. En ese caso podemos utilizar un mapa operacional, que es como se llaman, yo lo puedo normalizar y se normaliza con una simple regla de 3. Este es el coeficiente que obtuve y el sesgo que obtuve. Y este es el requisito de calidad, o sea, el error máximo permitido que le puse a esa prueba. Tan sencillo como una regla de 3. Si ese requisito de calidad es el 100%, pues el coeficiente que obtuve, ¿cuánto es? Y lo mismo con el sesgo. Despejo esa reglita de 3 y entonces antes este 2 por 2 se me convierte en 36 y este 1,2 se me convierte en 20. Y así yo utilizo siempre la misma tabla llevada al 100% y por lo tanto acá al 50%. Ya no ubico 2,2 y 1,1, sino 36 y 20, 36 y 20. Esto como es ahí al ojo por ciento, pues me da un poquito movido, pero igual sigo teniendo un sigma de 2. ¿Por qué sé que de 2? Porque todo lo que esté por debajo de la línea verde es 6, de esta línea es 5, 4, 3, 2 y un sigma por debajo de 2.
Entonces, de todas maneras, mi prueba no tiene buen desempeño y hay que trabajarla. Ahora vamos a hacer un intento con esta prueba, que es una transaminasa, es una prueba clínica, pero igual, si fuera una medida de cualquier parámetro, ustedes simplemente tendrían un límite máximo permitido para la prueba y cuál es su coeficiente observado y su sesgo observado. Lo importante no es el nombre del parámetro, es aprender a hacer el cálculo. Suspendan el video, saquen su calculadora, que no tiene que ser científica, una calculadora cuenta huevos, hagan el ejercicio y luego reinician el video para ver cómo nos fue. Ese sesgo y ese coeficiente que teníamos antes, al aplicar esas fórmulas, nos debieron quedar por acá, más o menos, llevándonos a un coeficiente por debajo de 10 y a un sesgo también por debajo de 10 para ubicar la información en este punto. Estas son algunas de las referencias bibliográficas. Como les decía, en la página de los doctores Westgard hay calculadoras Sigma. Les dejé un libro de la doctora Alba Cecilia donde les habla todo lo que necesitan saber sobre la métrica Sigma en los laboratorios. Entonces, invitarlos a que lean mucho más del tema. Muchas gracias por su tiempo.